Ya. Continúo para terminar. El caso clínico número 1 es un paciente varón de 45 años, trasladado al servicio de urgencias en estado de coma. Lo encuentran sudoroso, mal perfundido, con las mucosas orales secas, tejido adiposo en abdomen. El murmullo vesicular pasa bien en ambos campos. El abdomen está sin particularidades, con una temperatura en 39, la presión en 9,6, frecuencia cardíaca en 120, frecuencia respiratoria en 22, saturando 92%. Tiene estos resultados: el pH en 7,14, PCO2 en 20, oxígeno en 115, probablemente esté recibiendo ya oxígeno, bicarbonato en 8, sodio en 131, potasio en 5,1, el cloro en 95, lactato en 2, glucosa en 700, creatinina en 3,5, urea en 80, osmolaridad en 320. Le toman una radiografía de tórax sin trauma shock, es normal. El examen de orinas: leucocitos de 1 a 2, bacterias escasas, glucosa 2 cruzas y cuerpos cetónicos 3 cruces. Entonces, si vemos por el pH, si alguno me puede responder, el pH menos de 7,1 es una acidemia. Si el bicarbonato está bajo, entonces será una acidosis metabólica. La glucosa está alta, entonces ya estamos en el diagnóstico de hiperglicemia. La creatinina en 3,5 y urea en 80 nos está indicando que está pasando algo en el riñón, probablemente es una injuria renal, no sabemos si es crónica o aguda por el momento. Entonces, tenemos que saber si es un trastorno simple o es un trastorno doble. Entonces, para saber eso, tenemos que calcular el PCO2 esperado con la fórmula de Winter que les dije. Entonces, 1,5 por 8 más 8 más menos 2. Entonces nos sale 20. 20 más menos 2. ¿Y cuánto está el PCO2? 20. Entonces, ¿qué significa? Que es una acidosis metabólica compensada o también llamada pura. Tercer paso que tenemos que hacer: ver el anion gap para ver qué tipo de acidosis es, como les dije. Entonces, hacemos el anion gap. ¿Cuánto es? El sodio menos el cloro más el bicarbonato. 131 menos 95 más 8 nos da 28. El valor normal les dije que era 10 más menos 2, entonces significa que esté elevado. Entonces es una acidosis metabólica con anion gap alto. Eso ya nos va a orientar al diagnóstico, ¿no? Entonces, como les dije, ¿cuáles son las causas de acidosis con anion gap alto? Todas estas, ¿no? Falla renal, acidosis láctica, cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica, intoxicaciones. Entonces, si nos viene este paciente en coma, pensamos tal vez en una acidosis láctica. Entonces, ¿tiene falla renal? Si el paciente está deshidratado y diabético, podría ser. Tiene acidosis láctica. Para que tenga acidosis láctica, el paciente tiene que estar con hipoxemia. Y como vimos, no tenía hipoxemia y saturaba 92%. El lactato tampoco estaba más de 5, estaba en 2. Entonces nos está alejando un poco de la acidosis láctica. Cetoacidosis alcohólica podría ser, no lo sabemos, no tenemos antecedentes. Pero en este caso se dosa el gap osmolar, donde dice que la osmolaridad medida es menos la osmolaridad calculada. Entonces, para ver la osmolaridad, es igual que para sacar osmolaridad, pero con potasio, ¿no? Sodio más el potasio por 2, aplicando esta fórmula, más glucosa entre 18, más urea entre 6. Si reemplazamos estos datos, nos da 324. Y el gap medido es 320. Entonces significa que no hay diferencia. Entonces, tendría que haber diferencia para decir que es una cetoacidosis alcohólica. Entonces, nos está alejando también de la cetoacidosis alcohólica. Entonces, si tenemos un paciente con una acidosis metabólica, anion gap alto, tenemos que el paciente tiene hiperglicemia, que tiene cuerpos cetónicos en orina, entonces es una cetoacidosis diabética. Entonces, tenemos que darle el déficit de bicarbonato. Ya les había dado la fórmula. Entonces, en un paciente que tiene una acidosis severa, yo estoy esperando que mínimo tenga de bicarbonato 15. Entonces, mi bicarbonato deseado será 15, menos el bicarbonato del paciente 8 por el agua corporal del varón.
El agua corporal total es 0.6 por 7, me da 294. Y sabemos que una ampolla de bicarbonato tiene 20 mini equivalentes por litro. Entonces, 294 entre 20 será 14.7, promedio 15 ampollas. Entonces, ¿cómo le doy? Las 7 ampollas en bolo en 30 minutos y el resto en 4 o 6 horas. Y le tomo un AGA a las 4 a 6 horas para ver si ha mejorado algo o si necesita o es una acidosis refractaria o qué más hacer por el paciente. Segundo caso. Una mujer de 50 años acude por emergencia porque presenta deposiciones líquidas de 5 días, aproximadamente 5 cámaras por día. La encuentra con una presión 90-50, debe decir, frecuencia cardíaca de 100, mucosas orales secas, ruidos cardíacos regulares, taquicárdicos, pulmones ventilan bien, el abdomen globuloso, blando, depresible, los ruidos hidrohidros están aumentados, no hay edema y pesa 80 kilos. Le encuentran estos exámenes: el pH en 7.18, PCO2 en 20, bicarbonato en 6, sodio en 130, potasio en 2.6, cloro en 114, lactato en 2, glucosa en 95 y creatinina en 1.2. Entonces, si el pH está bajo, diremos que es una acidemia. Si el bicarbonato sigue al pH, entonces por lo tanto es una acidosis metabólica. El PCO2 está en 20, entonces tenemos que saber si está compensado o no está compensado. Entonces usamos la fórmula de Winter, donde reemplazamos los datos y nos da el resultado 17 más menos 2. Y la paciente tiene la presión parcial de CO2 en 20, entonces esto está entre 15 a 19, casi 20, entonces probablemente es una acidosis metabólica compensada, ¿no? El anion gap, sacamos el anion gap, 130 menos 114 más 6 es 10. Les dije que el valor normal era 10 más menos 2. Entonces, por lo tanto, es una acidosis metabólica con anion gap normal o hiperclorémica. Entonces, si el paciente sabemos que está con una deshidratación moderada, tiene una gastroenterocolitis, tenemos que tratar la causa de fondo para ayudar a tratar la acidosis metabólica. Pero como es una acidosis severa, le tenemos que dar bicarbonato. Entonces hacemos lo mismo que en el otro caso. Déficit de bicarbonato, 15 menos 6 por el agua corporal total. En este caso se le ha puesto 0.5, a pesar de que pesa 80 kilos. Bueno, pero es joven, ¿no? No hay problema. Está bien corregido. Sale 360. Entonces, si seguimos haciendo los cálculos, veremos que 360 mini equivalentes entre 20 mini equivalentes por cada ampolla nos da 18 ampollas. Entonces, para no pasarle de golpe las 9 ampollas, pues le pasamos 4 ampollas en bolo, luego 5 ampollas en la primera hora, le podemos hacer unos gases de control, viendo cómo vaya con las 9 ampollas, y si es que sigue con acidosis, pues pasarle las otras 9 ampollas en las 4 a 6 horas siguientes, ¿no? Y tratar la causa de fondo, que es la gastroenterocolitis, ¿no? Porque si mejoramos la deshidratación y mejoramos la causa, que es la gastroenterocolitis, también va a mejorar la acidosis, ¿no? No solo el bicarbonato. Tercer caso clínico. Varón de 68 años que ha sido diagnosticado de abdomen agudo, presenta hace 3 días vómitos persistentes, poca ingesta de líquidos, tiene una presión de 80-50, la frecuencia cardíaca es 102 por minuto, mucosas orales secas, signo de pliegue positivo, el abdomen doloroso difusamente y el signo de rebote positivo. Diuresis está disminuida 600 cc en 2 días. Probablemente este paciente está haciendo falla renal aguda, probablemente este paciente está con una deshidratación severa, está haciendo un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Y nos trae, tenemos estos resultados, ¿no? Entonces, si tenemos estos resultados, si el pH está más de lo normal, entonces será una alcalemia. Si el bicarbonato está en 36, significa que está elevado. Entonces, por lo tanto, es una alcalosis
metabólica. Entonces, hay dos fórmulas que les dije, tanto la de 0.7 por el bicarbonato más 20 más menos 5 o de 0.9 por el bicarbonato más 9 más menos 2. Aplicando estas fórmulas, la primera nos sale 45 milímetros de mercurio y con la segunda nos sale 41 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros tenemos una presión parcial de CO2 en 44, que como vemos está dentro de los rangos que esperamos que esté, ¿no? Entonces, por lo tanto, será una alcalosis metabólica compensada o también llamada pura. Hay que tomar en cuenta que cuando ustedes hagan el cálculo con estas fórmulas, a veces no les va a salir en forma exacta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo como el bicarbonato. El bicarbonato es un poco más exacto porque los pulmones exhalan, pero no exhalan exactamente 100 partículas de PCO2. Exhalan dependiendo de la profundidad, dependiendo de la respiración, dependiendo del paciente, dependiendo del tamaño del paciente. Muchos factores, dependiendo de la capacidad pulmonar, hace que exhale cierta cantidad, ¿no? Entonces es un esperado, pero no es un promedio, no siempre va a estar esperado y vamos a tener justamente el PCO2 en esos niveles, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Caso clínico número 4. Otro caso, paciente varón de 73 años que usa furosemida, una tableta cada 12 porque el paciente sufre de insuficiencia cardíaca y se ha descompensado, por lo cual acude a emergencia. Le encontramos estos exámenes con un pH en 7.62. Por lo tanto, si está más alto de lo esperado es una alcalemia. Si el bicarbonato está en 32, entonces está más alto de los valores normales. Entonces, por lo tanto, es una alcalosis metabólica. No, hasta ahí estamos. Si queremos saber si es un trastorno simple o es un trastorno doble, entonces hacemos con las fórmulas del PCO2 esperado. Por la primera fórmula, con 0.7 por el bicarbonato por 32 más 20 más menos 5 nos da 42. Y con la segunda fórmula, 0.9 por 32 más 9 nos da 37.8, 38 como promedio. ¿Cuánto tenemos de PCO2? 35. Entonces, también nos ha dado los datos que tiene el cloro urinario alto y tiene uso de diuréticos. Entonces, probablemente es una alcalosis metabólica clororesistente. Si tiene una insuficiencia cardíaca y el paciente está hiperventilando, probablemente se esté agregando una alcalosis respiratoria porque tiene problema ya pulmonar por la insuficiencia cardíaca y la congestión pulmonar que probablemente esté teniendo. El anion gap, como les decía, solo se toma en caso de acidosis, pero en este caso lo han calculado para ver si hay otro trastorno agregado. Incluso se podría sacar el delta gap para ver si hay un trastorno triple. Entonces, este caso nos quedaríamos que es una alcalosis metabólica que ya habíamos dicho por el pH, por el bicarbonato, más una alcalosis respiratoria por los antecedentes, un paciente con insuficiencia cardíaca que está hiperventilando. Lo que también llamamos, cuando hay una alcalosis metabólica con una alcalosis respiratoria, es lo mismo que decir alcalosis mixta. Lo mismo ocurre cuando ustedes tengan un trastorno. Si encuentran una acidosis metabólica y se le está agregando una acidosis respiratoria, pues también es lo mismo que decir acidosis mixta, porque se están juntando los dos trastornos. Caso clínico número 5. Mujer de 17 años acude por emergencia presentando parestesias en manos, crisis de llanto, luego ruptura amorosa, con lesión en muñecas y supuesta ingesta de medicamentos, aspirina. Este caso es frecuente que ustedes lo tengan cuando hagan el internado en el hospital. Es muy frecuente que lleguen jóvenes con cuadro ansioso. Y si ustedes lo tomaron un AGA, pues podrían encontrar alteraciones como esta. Un pH en 7.48 que nos está diciendo que es una alcalemia. PCO2 en 20, probablemente está más bajo de lo normal, alcalosis respiratoria. Y el bicarbonato está en 16. Entonces, como dijimos el caso,
de alcalosis respiratoria. Tenemos que saber si es algo agudo o algo crónico. Probablemente sea algo agudo por los antecedentes que nos ha dado en historia clínica, ¿no? Entonces, para sacar el cálculo, normalmente les dije que tomen en cuenta el valor de PCO2 era entre 35 y 45, siendo intermedio 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué te dice la regla? Que por cada 10 que disminuye el PCO2, el bicarbonato va a disminuir 2 en caso de agudo. Entonces, de 40 ha disminuido a 20, entonces ya son 2 veces. El bicarbonato, entonces, de 24, por la primera vez bajará a 22 y por la segunda vez bajará a 20. Entonces, esperamos un bicarbonato de 20, si fuera aguda. Si fuera crónica, el bicarbonato te dice que disminuye 5 por cada 10 milímetros de PCO2 disminuido. Entonces, si el bicarbonato ha disminuido de 24 por los primeros 5, disminuirá a 19 y por los segundos 5 hasta 14. Entonces esperamos esté en 14. Entonces, probablemente este caso sea una alcalosis respiratoria aguda por los antecedentes que nos dijo que vino en crisis de llanto, que recién se cortó las muñecas, pero el bicarbonato, como acá lo encontramos, está más bajo de lo esperado. Debería estar en 16, pero debería estar en 20, pero lo encontramos en 16. ¿Por qué? Porque probablemente se está agregando una acidosis metabólica. El bicarbonato está más bajo de lo esperado. Entonces es una alcalosis respiratoria aguda más una acidosis metabólica. ¿Y cuál es la probable causa de la acidosis metabólica? La intoxicación por salicilatos, ¿no? Que causa acidosis metabólica. Caso clínico 6, si no me equivoco es el último. Paciente varón de 54 años que tiene antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, presenta hace 2 días un cuadro de disnea, tos con expectoración amarillenta. Le toma una radiografía, encuentra una condensación en el lóbulo inferior izquierdo y llega con estos exámenes. Si el pH está más bajo, es una acidemia. El PCO2 está altísimo, entonces es una acidosis respiratoria. ¿Y el bicarbonato cómo está? Habrá que ver si está de acuerdo al caso, ¿no? El PO2 está bajo, es una hipoxemia severa, ¿no? Entonces es un paciente con insuficiencia respiratoria, abrogada una neumonía y un EPOC de fondo, ¿no? Entonces, también tenemos un cuadro agudo y un cuadro crónico. Para hacer el cálculo, si fuera algo agudo, de 70, normalmente les dijimos que era 40, ha incrementado hasta 70, 30 veces. 30 significa que ha incrementado 3 veces aproximadamente, porque te está diciendo en el cuadro agudo que por cada incremento de 10 en el PCO2 va a incrementar 1 el bicarbonato. Entonces, si ha incrementado de 40 a 70 son 30. Son 3 veces. Entonces, el bicarbonato esperado en el cuadro agudo, que normalmente consideramos que es 24, debería aumentar hasta 27, ¿no? Que son 3. Si fuera algo crónico, ¿qué ocurriría? ¿Qué nos dice en la acidosis crónica? Que por cada incremento de 10 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2, incrementará 3.5 mini-equivalentes por litro. Entonces, por los primeros 10, de 40 a 50, incrementó 10, 3.5 de bicarbonato. De 51 a 60, incrementó otros 10, otros 3.5. De 61 a 70, otros 10, 3.5. Promedio sumando es 10.5, promedio 11. Entonces, nosotros asumimos que de 24 más 11 serían 35. ¿Y el paciente cuánto tiene de bicarbonato? 35. Entonces, nuestro primer posible diagnóstico sería una acidosis respiratoria compensada. Pero este paciente tiene antecedente de POC, se le ha agregado una neumonía. Entonces, podríamos también pensar qué está ocurriendo en que tiene 2 acidosis respiratorias, tanto una aguda por la neumonía, por eso sería una acidosis respiratoria aguda sobreagregada a una acidosis respiratoria crónica por el EPOC.
¿Me dejo entender? Bueno, eso es todo. Espero hayan entendido y les haya quedado claro. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguien alguna pregunta? Jimena, ¿alguna pregunta? No, ninguna, doctora. Bueno, si no hay preguntas, pues terminamos la clase. Espero que hayan entendido, les ha quedado claro y tomen en cuenta las fórmulas porque en el examen van a venir preguntas de casos clínicos para que ustedes puedan hacer los cálculos respectivos. ¿Sí? Gracias, doctora. Ya. En este caso ya nos despedimos.